Didáctica matemática. La educación básica generalmente se centra en el manejo mecánico de algoritmos y procesos de cálculo o en la manipulación de un lenguaje abstracto y extraño, sin relación alguna con el mundo que vive el alumno. El origen de la didáctica de la matemática puede decirse que se remota a la época de la inclusión de la matemática en los currículos escolares. Uno de los primeros pensadores específicamente en matemática de que se tenga noticia fue Felix Klein, quien hacia finales del siglo XIX introdujo en las universidades alemanas cursos de didáctica como disciplina implicada en el conocimiento escolar, con el objetivo de que los estudiantes recibieran entrenamiento práctico sobre la enseñanza de la matemática. Según Sullman, aquel clásico axioma de que sin un buen conocimiento matemático no es posible enseñar bien la matemática es irrefutable. Sin embargo, además de aquel conocimiento, el profesor necesita dominar el conocimiento didáctico-pedagógico del contenido de enseñanza y el conocimiento de las materias curriculares. Continuando, el origen de la didáctica se remota en Comenius, quien enfatiza que el conocimiento empieza a través de los sentidos y no de las exposiciones verbales, para lo cual debía efectuarse en consecuencia. En el siglo XIX aparecen los pedagogos activistas, como Pestalozzi, quien postula que el aprendizaje solo es verdadero si proviene de la actividad de los mismos alumnos. Para él, las descripciones debían preceder de las definiciones, pues aunque algo esté claro para el alumno, no significa que lo pueda definir. Tanto Comenius como más tarde Pestalozzi intuyen que la enseñanza de cualquier tema podía asumir un sentido preciso y desarrollarse con seguridad y confianza, donde fuese siempre orientada por aquellos principios fundamentales. Bueno, les voy a hablar sobre la didáctica en la concepción moderna. En la sociedad occidental, ante los impactos tecnológicos y la carrera espacial, quiso renovar la formación de sus futuros ciudadanos para que adquieran nuevos conocimientos y capacidades que evitaran en un retraso frente a las nuevas producciones científicas, en la competencia de las superpotencias. En la introducción de la matemática moderna, en las escuelas transcurre en el mismo momento del apogeo de la llamada escuela nueva. Los principios de esta escuela se fundamentan en el respeto a las necesidades físicas y psíquicas del niño y se basan en las leyes de la psicología infantil y los intereses individuales. El estudiante pasa a ser el centro del proceso educativo. Continuando con una concepción más amplia de la didáctica. Sin la perspectiva globalista e integradora de la visión pedagógica, la didáctica es un instrumento para enseñar mejor, sin preocuparse por a quién. El alumno es una máquina pensante, acumuladora y productora en el mejor de los casos de conocimientos. La didáctica debe ser la pedagogía, tal como el de este último debe ser la concepción de hombre y de sociedad que queremos. Desde esta perspectiva, la didáctica como campo de estudio e investigación debe implicar a los docentes investigar con ellos y sistematizar sus experiencias, sus prácticas y sus saberes didácticos. Todo esto a la luz de la teoría. Didáctica de la matemática y la educación matemática. La educación matemática como área de investigación surgió después de la didáctica de la matemática. El término comenzó a ser usado para referirse a un área de estudio e investigación educativa más amplia que la didáctica. Muchos autores usan las dos expresiones como sinónimas. Si bien no lo son, existen diversas formas de ver y definir la didáctica de la matemática. Para País, la didáctica de la matemática es una de las tendencias de la gran área de la educación matemática, cuyo objeto de estudio es la elaboración de conceptos y teorías. Asimismo, para Brousseau, define la didáctica de la matemática
como una ciencia que se interesa por la producción y comunicación de los conocimientos matemáticos. En cuanto a la educación de la matemática, tenemos al modelo del tetraedro de Higginson, donde el cual nos muestra este modelo a través de una imagen que es el tetraedro, al cual se lo bautiza como MAPS, donde la M representa matemáticas, la A filosofía, la P a psicología y la S a sociología, donde cada una de estas disciplinas corresponde a una cara del tetraedro. Higginson afirma además que estas 4 disciplinas no solo son necesarias, sino suficientes para definir la naturaleza de la educación matemática, a través de hacer una variedad de preguntas como ¿qué enseñar?, ¿por qué?, ¿a quién enseñar?, ¿cómo y cuándo? En resumen, podemos decir que la educación matemática es un proceso más amplio, en cambio la didáctica de la matemática es un proceso más inclusivo y tienen la relación de que los dos son de carácter social, a los dos se los puede estudiar, son procesos complementarios y pertenecen a una educación general. La educación matemática como campo de acción del profesor. La didáctica como área que busca mejorar eficiencia y la eficacia de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Se propone que el profesor de matemática vea su función en contexto más amplio, justamente como educador matemático. Ser educador matemático es mucho más que un simple transmisor de contenidos, es asumir su verdadero papel de educador, donde se fomenta también la crítica, el cuestionamiento permanente, la autodeterminación y la independencia en todos modos de actuar y sobre todo de pensar todo a través de matemática. Para nuestro caso, ¿cómo ignorar que a través de la matemática se pueden analizar e interpretar problemas? Paulo Freire pregunta, ¿qué hacer como educadores trabajando en un contexto problemático? ¿Cómo hacer? Nadie tiene las respuestas a esas preguntas, pero el camino trazado por este autor es: el mañana no es algo dado de antemano, sino un desafío, un problema. Cambiar es difícil, pero es imposible. Las consideraciones anteriores nos llevan a ver la función del educador matemático. Enmarca un octógono, en cuyas caras se encuentran las disciplinas que están directamente relacionadas con la enseñanza de matemática y la investigación en educación matemática. En el centro del octógono están las 3 diferentes formas de existencia de matemática. La etnomatemática, la matemática que practican los grupos sociales, las etnias, las diferentes culturas, la que saben y dominan los niños y jóvenes antes de llegar a la escuela. La disciplina de matemática son de los contenidos formales y la matemática escolar es la que enseña. La justificación es de colocar las diferentes áreas del conocimiento que aparecen está en la educación de un ser humano integral. Por ejemplo, ¿cómo desconocer la importancia que el profesor se cuestione sobre sus concepciones sobre la naturaleza del propio conocimiento matemático? Es indudable que de la forma como se conciba la matemática dependerá el enfoque didáctico y metodológico de su enseñanza. De la misma forma, la antropología y la sociología también son referentes fundamentales cuando se enseña matemática. Ser que desconozcamos para qué enseñamos o por qué enseñamos, además de preparar para dar respuestas en pruebas o exámenes. El pensar sobre él debe ser de hombre y de sociedad y el análisis de las realidades. También se piensa en la relación que puedan tener las ciencias naturales y la enseñanza de la matemática. También resulta evidente es que las ciencias naturales y sociales, donde se puede a través de la matemática modelar los fenómenos, es allí donde generalmente aparecen una multitud de problemas, en donde la matemática es la herramienta de análisis. ¿Y por qué dudar de la relación existente entre matemática y lingüística? Cuando la primera tiene un lenguaje propio, muy similar es su estructura con la lengua. Cuando se desconoce esta realidad, no se permite
Por ejemplo, que los alumnos puedan dar nombre a un objeto matemático identificado. Simplemente se impone el clásico ya instituido sin justificaciones, las diferentes propuestas de hacerlo a través del lenguaje de la matemática. En cuanto a la pedagogía, también es indudable que el profesor que no reflexiona sobre la razón de ser de su acción pierde la esencia de su función. En este caso, se convierte solo en un operario que puede ser fácilmente reemplazado incluso por un computador. En términos generales, creemos que el profesor de matemática puede hacer de su aula de clase un espacio no cerrado, de modo que como especialista de su materia vea su disciplina. El conocimiento alrededor de la matemática no implica que el profesor sea especialista en todo y en nada. Se trata de ser consciente de esta relación integradora y de abrir espacios de exploración de posibilidades de dar un mejor sentido al conocimiento matemático.